Lo primero que tenemos que saber para iniciar con esta lista de videos es que el cálculo nace por ahí del siglo XVII con un par de caballeros realmente importantes en el mundo de la ciencia como lo son Newton, Sir Isaac Newton y Leibniz, un gran matemático y filósofo que ayudó a la creación de todo lo referente con el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y es que si nos preguntamos a menudo cómo es que se hace esto, cómo es que los científicos saben aquello, cómo es que los científicos calculan la velocidad de un planeta, la aceleración de un planeta en el universo, pues la única respuesta a este tipo de preguntas es cálculo. Es la única forma. Gracias a que Newton y Leibniz descubrieron todos los principios básicos del cálculo, se pudo empezar a trabajar sobre múltiples cuestiones científicas que, de no ser por el cálculo, no existirían. Y es que, por ejemplo, cuando estamos derivando, no estamos simplemente haciendo operaciones matemáticas, estamos obteniendo una fórmula para saber cuál es la velocidad de cambio que hay en cierta función con respecto a sus variables primitivas. Por ejemplo, si tenemos la función velocidad y queremos saber cuál es la aceleración que tiene un objeto que se está moviendo a cierta velocidad, donde la velocidad puede aumentar o puede disminuir según las condiciones, entonces si derivamos la función de esa velocidad podemos obtener la aceleración en cualquier momento. De esta forma fue como Sir Isaac Newton logró determinar la aceleración de los planetas en algunos puntos. Y su sorpresa estuvo en que la aceleración cambiaba según la época del año. Es decir, había algo que hacía que los planetas aumentaran su aceleración en algún momento y que disminuyeran su aceleración en otros momentos. Y fue así como nació nuestro nuevo sistema en donde los planetas giran alrededor del Sol en forma elíptica y no circular, porque si fuese de forma circular no habría mayor aceleración en un punto o en otro. También con las integrales podemos determinar áreas perfectas que hay debajo de cualquier curva. Entonces, si necesitamos determinar el área de una superficie que tiene una figura un poco compleja, podríamos determinar mediante una integral una área muy precisa. Esto mismo también sirve para determinar distancias. Podríamos sentir que a veces es imposible determinar algunas distancias, pero imaginémonos que podemos hacer un algoritmo en donde trazamos rectas muy pequeñas sobre las cuales podemos determinar su fórmula muy fácilmente. Eso se vio en matemática general, y entonces podemos determinar mediante integrales todas las distancias que hay entre cada punto, con lo cual estaríamos haciendo la distancia recorrida, cuidado que no es una distancia lineal, de una forma muy precisa. Y ni hablar de los volúmenes, los cuales son fundamentales. Imaginemos que ocupamos hacer una base sobre la cual vamos a colocar un motor y queremos optimizar el mayor volumen posible, o queremos determinar el volumen necesario para ese motor. Entonces simplemente podríamos hacer una integral y con unos cuantos datos alrededor estaríamos determinando el volumen necesario que debe tener una figura. Otro concepto importante, y es con el que vamos a iniciar esta lista de videos, es el concepto de límite. Pensemos qué podría ser útil con respecto a los límites. Resulta que si nosotros hablamos de un límite, estamos pensando en qué sucede con la función cuando nos acercamos a cierto valor. Podríamos decir, ¿y qué ganamos con saber a dónde nos acercamos con esa función? Bueno, de esta forma es que, por ejemplo, Albert Einstein se da cuenta de que si nos acercamos
a la velocidad de la luz, entonces la masa se vuelve infinitamente grande. Y de esta manera nos damos cuenta de que es imposible viajar a la velocidad de la luz. Por lo tanto, podríamos decir que no es viable tratar de llegar a dicha velocidad. Pero eso se puede ir un poco más atrás. Por ejemplo, si estamos trabajando con la fórmula de E igual a mc al cuadrado y empezamos a manejar la relatividad, pues resulta que dentro de la fórmula de la relatividad, pues si tendemos a un número específico que es la velocidad de la luz, se nos indefine la función. Entonces queda demostrado que no es posible viajar a la velocidad de la luz mediante la matemática. Es decir, si los físicos quieren saber si es posible viajar a la velocidad de la luz, simplemente con la matemática se dan cuenta. No necesitan experimentar durante siglos y siglos para darse cuenta de que no se puede. Esto es una gran herramienta, porque inclusive si alguien logra transformar esta fórmula y demuestra matemáticamente que sí es posible, entonces no necesitaríamos de años y años de experimentación y desperdicio de presupuesto en investigación para poder darnos cuenta si es posible o no. De esta forma vamos a iniciar con la lista de videos basada en límites. El primer video va a tener una idea intuitiva de lo que puede ser un límite, pero no vamos a trabajar con eso más que en el primer video. Así que tengan un poco de paciencia, no se compliquen tanto. Recuerden, los límites son una herramienta muy útil si usted está cursando alguna materia de matemática y quiere avanzar fácilmente en su carrera.